Ahora que mi hijo ha fallecido, volverás a casa de tus padres, ¿no? Sería triste que esta casa se quedara vacía, así que viviremos aquí. No tienes por qué preocuparte en absoluto. Esto sucedió después de que mi amado esposo falleciera repentinamente. Fueron sus padres quienes aparecieron ante mí, sumidos en la tristeza, justo después de que terminara el funeral. Es cierto que los recuerdos que tenía con mi esposo en esta residencia no eran muchos, pero ¿por qué fui yo la que tuvo que abandonar este lugar sin apenas un momento para secarme las lágrimas? Mi suegra me lo dijo con frialdad. Soy Hannah. Trabajo en una empresa inmobiliaria. Conocí a mi esposo, Tyler, gracias a la empresa inmobiliaria en la que trabajo. Era hermano de un colega mío. Los hermanos eran muy cercanos entre sí, por lo tanto, a menudo se dejaba ver porque sus lugares de trabajo estaban cerca, trabajando juntos como oficinistas. También me hice amiga del colega que luego se convertiría en mi cuñado. Fue a través de esta conexión que me presentó a su hermano. Poco a poco me invitaron a almorzar juntos con más frecuencia y el tiempo que pasábamos juntos aumentó. Tyler era una persona brillante y agradable con la que hablar, pero nunca lo vi como un hombre. Pensé que él sentía lo mismo hasta que un día algo cambió nuestra relación. En el restaurante donde habíamos quedado, surgió un asunto repentino y solo mi colega no pudo asistir. Sin embargo, me pareció un desperdicio cancelar la reserva, así que terminamos pasando tiempo juntos, solo los dos. Me enteré más tarde de que todo fue planeado a pedido de Tyler. Mi cuñado lo había organizado intencionalmente para que estuviéramos solos. Con una comida deliciosa, nuestra conversación fluyó y pronto nos encontramos compartiendo cosas sobre nuestro pasado y nuestros pensamientos, profundizando rápidamente nuestra intimidad. Cuanto más lo conocía, más me atraía su cálida sonrisa. Ese día se convirtió en un punto de inflexión y nuestra relación evolucionó. No tardamos mucho en llegar al matrimonio. Si no fuera por mi cuñado, este maravilloso desarrollo podría no haber sucedido. Le estaba inmensamente agradecida, no solo por eso, sino por todo lo que iba a suceder en el futuro. Llegó el día de conocer a mis suegros por primera vez. Estaba llena de ansiedad, pero mis suegros me recibieron calurosamente. Los intercambios conmovedores continuaron y mi tensión se alivió gradualmente. Estoy muy feliz de que hayas venido. Estaba deseando conocerte, Hannah. He preparado muchas cosas para ti, esperando que hoy sea un día maravilloso, dijo mi suegra, que estaba preparando todo. Mi marido, el hijo mayor, se parecía mucho a ellos, y mis suegros también eran muy independientes y fáciles de tratar. El tiempo que pasé en su casa fue agradable y me sentí llena de gratitud hacia ellos. Incluso después de varias interacciones amistosas, simplemente apoyaron nuestro futuro sin presionarnos en el matrimonio o la crianza de los hijos, manteniendo una distancia adecuada. Cuando finalmente surgió el tema de vivir juntos, soñábamos con construir nuestra propia casa. Heredé una casa de mi abuelo, revelé, y mis suegros escucharon atentamente y asintieron. Tenía un cariño especial por mi abuelo, el único nieto, y me dejó una casa y un terreno bellamente renovados. Mi abuelo falleció poco después de que se completaran los trámites de la herencia. El terreno, que se beneficiaba de la remodelación, estaba en una excelente ubicación y su valor inmobiliario aumentaba rápidamente. Como tenía conocimientos del negocio inmobiliario, sabía que sería más beneficioso para nosotros venderlo en lugar de vivir allí nosotros mismos. De esa manera, tendríamos fondos suficientes para el proyecto de la casa de nuestros sueños. Bueno, estaba agradecida por el profundo amor de mi abuelo. El testamento nos permitía disponer libremente de la casa, por lo que estábamos considerando venderla. Comenzamos una nueva vida en ese terreno después de casarnos. Sin embargo, debido a la distancia de nuestros lugares de trabajo, era difícil vivir allí de forma permanente, sin importar lo buena que fuera la ubicación. Mientras se preparaba para vender la propiedad, sucedió algo inesperado. A mi esposo, un vendedor, de repente le asignaron un traslado. Su empresa, una gran corporación con varias sucursales en todo el país, decidió trasladarlo a pesar de saber que éramos recién casados porque consideraron que era el único candidato adecuado. Definitivamente volveré de vacaciones, además mis padres planean visitarme, así que no te esfuerces demasiado. Pero, ¿podrías sacarlos a pasear de vez en cuando? No me importa salir con ellos ya que tus padres son amables. Sin embargo, vender la casa podría llevar un poco más de tiempo, dijo. Como yo también había trabajado,
se decidió que mi esposo se mudaría solo. Incluso con este giro repentino de los acontecimientos, reprimí mi soledad y ansiedad y decidí esperar el día en que pudiéramos vivir juntos nuevamente, prometió mi esposo. Mi suegra venía a menudo a visitarme, sobre todo los fines de semana. Una vez me contó su experiencia de pasar tiempo sola varias veces mientras criaba a sus hijos pequeños durante los viajes de negocios de su marido. Incluso sin hijos, se pueden crear recuerdos familiares. ¿Quieres salir juntos? Un poco de compras podría animarte. Vamos, Hannah. Gracias a la consideración de mi suegra, pude pasar tiempo sin sentirme sola, y mis fines de semana se volvieron más ocupados con diversas actividades. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empezó a surgir un patrón preocupante. Todos los fines de semana, sin falta, mi suegra casi con toda seguridad me llevaba a algún lado. Al principio estaba bien, pero después de un mes, sus invitaciones se volvieron cada vez más enérgicas, mostrando poca consideración por mi salud o las tareas del hogar. Cuando le decía que me gustaría descansar este fin de semana, se enfadaba como si yo fuera egoísta. Pero será divertido salir juntos. ¿No te disgusta salir conmigo, verdad?, me preguntaba. No, no es así. Es solo que como hemos estado saliendo todas las semanas, pensé que tú también podrías necesitar un descanso, respondía. El rostro de mi suegra se ponía sombrío. Incluso cuando intentaba aclarar el malentendido, no me escuchaba. Una vez que aceptaba de mala gana, ella recuperaba rápidamente su sonrisa y actuaba como si hubiera olvidado sus insistentes invitaciones. Pero las dudas sobre su comportamiento crecían lentamente en mi mente. Los lugares a los que me llevaba a menudo implicaban gastos caros, compras de marcas seguidas de comidas caras, y el pago siempre me lo hacían pagar yo. Mi suegra a menudo se iba de la tienda antes que yo, lo que hacía que fuera mi responsabilidad pagar la cuenta. No había agradecimientos ni reembolsos posteriores. De hecho, yo era dueña de una casa y tenía un salario estable, por lo que estaba económicamente cómoda. Sin embargo, mi esposo y yo siempre habíamos vivido frugalmente, por lo que me sentía incómoda con los gastos extravagantes de mi suegra. En ocasiones, cuando mi suegro se unía, mis gastos aumentaban aún más. Sentí la necesidad de abordar esta situación, pero me resultó difícil hablar de ello con mi marido. Él había prometido que volvería a casa, pero esa promesa era difícil de cumplir debido a su apretada agenda en el nuevo lugar. ¿Te parece bien salir con mamá todas las semanas? ¿Tienes alguna preocupación?, me preguntaba mi marido por videollamada, visiblemente cansado del trabajo. Dudaba en sacar a relucir mis problemas con mi suegra y fingía estar bien. Tu mamá es buena conmigo. Cuídate, Tyler. Estoy bien, así que no te preocupes, le aseguraba. Sin embargo, me faltaba el coraje para rechazar las exigencias económicas de mis suegros. Su comportamiento se volvió excesivo y, cuando les mencioné que no podía salir un día, me hicieron una sugerencia sorprendente. Entonces, ¿podrías prestarnos un poco de dinero? ¿Se supone que debo proporcionar el dinero? Solo un poco está bien. Ya hemos hecho una reserva en un restaurante, invitaremos a otro amigo, pero estamos cortos de efectivo y necesitamos tu ayuda. Para evitar conflictos, decidí prestarles el dinero. Saqué el dinero y se lo di, pero nunca mencioné su solicitud delante de mi marido. Tal vez deberías hablar con Tyler al respecto, le sugerí casualmente a mi suegra, solo para sorprenderme con su respuesta. Sería vergonzoso hablar con Tyler sobre estas cosas. Se sentían avergonzados de preguntarle a su hijo mayor, pero no tenían reparos en preguntarme a mí. Resignado, acepté las demandas de mi suegra, y apoyarlos económicamente se convirtió en algo aparentemente normal. El dinero que les daba como asignación al menos evitaba que ella me obligara a salir. Entendí que el problema estaba empeorando, pero luché con las conversaciones ineficaces y el agotamiento personal. El comportamiento de mi suegra se volvió cada vez más incomprensible y extraño. Aparecía y anunciaba que inspeccionaba mi casa como si fuera la suya, lo que me hacía temer que mi privacidad estuviera siendo invadida. ¿Esto fue algo que dejó tu abuelo, Hannah? Estos muebles son hermosos. Es increíble tener artículos de tanta calidad, decía. Algunos muebles incluían antigüedades que mi abuelo apreciaba. Mi suegra estaba fascinada con ellos, a menudo los admiraba y los trataba como si fueran suyos durante sus visitas. Este lugar era un espacio compartido entre mi esposo y yo.
finalmente decidí hablar de las acciones de mi suegra con mi esposo. Aunque no estaba segura de cómo reaccionaría, esperaba recibir consejos sobre cómo manejar su comportamiento. Sus acciones eran desagradables, e incluso si ella era de la familia, invadir nuestra vida privada era inaceptable. Sin embargo, una leve esperanza floreció en mi corazón cuando se determinó la fecha del regreso de mi esposo Tyler de su misión en solitario. Las exigencias financieras de mis suegros terminarían si lo soportaba un poco más. Estaba esperando ansiosamente. El reencuentro con mi marido dio un giro inesperado. Tyler se desplomó de repente. La noticia llegó por parte de un colega en su lugar de destino y corrí al hospital de inmediato. No sabíamos si se debía a un exceso de trabajo o a un problema cardíaco inesperado, pero Tyler se desplomó a pesar de haber sido llevado de urgencia a la sala de emergencias. A las 10:50, ya no pudieron salvarlo. Mi amado esposo, siempre en perfecto estado de salud, había partido de este mundo demasiado repentinamente. No podía aceptar esta realidad. Llegó el día del funeral y apenas recuerdo ese momento, envuelta en un profundo dolor. Mi cuñado vino a ayudar, ocupándose de las cosas. Muchas gracias. Lamento tener que depender de ti en un momento como este, dije. ¿De qué estás hablando? Es el funeral de mi hermano. Además, ¿está todo bien con el terreno? ¿Está lista la casa? Después del funeral, mientras ordenaba, tuve una conversación profunda con mi cuñado. Asentí y respondí, todo está arreglado. Días después del funeral de mi marido, mis suegros vinieron a nuestra casa juntos. Sin embargo, estaba claro que no estaban allí para ofrecer sus condolencias. Desafortunadamente, nuestro hijo falleció tan repentinamente, pero no se preocupe, estamos aquí para usted. Todo estará bien, dijo mi suegra, con una sonrisa curiosa en su rostro. Más sorprendente aún, había organizado un camión cargado de muebles y pertenencias desde su casa. Me quedé en silencio por la sorpresa y la confusión. Claramente, se trataba de una mudanza, no de una visita. Sin previo aviso, mis suegros tenían la intención de mudarse a nuestra casa. El motivo de sus acciones era inescrutable, pero la respuesta a mis preguntas se hizo evidente rápidamente. ¿Está apuntando a nuestra tierra?, pregunté, mi ansiedad se desvaneció. Mi suegra respondió fríamente con una risa. El valor de esta propiedad ha aumentado significativamente. Siempre la hemos deseado. Su matrimonio solo fue aprobado porque heredó esto. Acordamos el matrimonio porque usted era el heredero. Llena de desesperación, perdí la voz. Entonces, ¿quieres vivir conmigo? ¡Qué pregunta tan ridícula!, replicó mi suegra con frialdad. La muerte repentina de Tyler fue un shock inconmensurable, pero en realidad, incluso sin su muerte, mi suegra había planeado quedarse con esta casa en algún momento. Tenían la intención de echarme y convertirse en los nuevos dueños de este terreno. Parecía que no entendía que ya había decidido dejar este lugar. Ahora que mi hijo ha fallecido, volverás a la casa de tus padres, ¿verdad? Sería triste si esta casa se quedara vacía. Entonces, viviremos aquí. No necesitas preocuparte en absoluto. En el momento en que la expresión de mi suegra se convirtió en una sonrisa siniestra, la ansiedad se arremolinó dentro de mí. Sin embargo, reuní el coraje para corregir su malentendido. Ya vendí la casa, dije, apenas logrando explicar, reprimiendo una sonrisa. Mi suegra se quedó estupefacta. Justo en ese momento llegó un nuevo camión de la empresa de mudanzas. Disculpe, tenemos una entrega para esta dirección, dijeron los transportistas, confundidos mientras los trabajadores recién llegados nos pedían aclaraciones. Los transportistas que había contratado mi suegra se dieron cuenta de que no podían comenzar su trabajo y la situación se volvió caótica. Insté a mis suegros a que explicaran la situación, pero huyeron, incapaces de dar respuestas claras. Al darme cuenta de que discutir no resolvería nada, comencé a recuperar la compostura. Inmediatamente ordené a los transportistas que había contratado mi suegra que abandonaran el lugar. Esta residencia ya ha sido comprada por otra persona y el contrato está completo. Una nueva familia se está mudando, por lo que no sería apropiado traer las pertenencias de otra persona. Los transportistas estaban visiblemente sorprendidos por este acontecimiento cuando, de repente, llegó un automóvil de lujo. Una pareja aparentemente adinerada y sus hijos salieron del automóvil. Esta casa ya no era mía.
La familia que salió del automóvil eran los nuevos propietarios de la casa. Mis suegros estaban desconcertados por la situación, luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Por favor, muevan el camión. Necesitamos comenzar a descargar para los nuevos residentes, dije. Después de que el camión que llamó mi suegra se movió, los otros transportistas comenzaron su trabajo rápidamente, comenzando a traer los nuevos muebles que se habían comprado. Mis suegros, incapaces de aceptar este cambio, comenzaron a bloquear obstinadamente la entrada. Los nuevos propietarios, manteniendo a su familia a salvo dentro del auto, se acercaron a mí para aclarar la situación. ¿Quiénes son estas personas? Esta es la casa que compramos. Por favor, que retiren el camión de inmediato, dijeron. Sorprendido por la visita inesperada de mis suegros, me disculpé y traté de calmar la situación. Sin embargo, mis suegros se mantuvieron firmes, tratando de entrar a la fuerza en la casa. El interior de la casa había cambiado completamente de lo que recordaban. Todos los muebles que usábamos habían desaparecido. Mi suegra estaba conmocionada por la escena, se agitó y causó una conmoción. ¿Qué significa esto? La casa está vacía, hasta los muebles antiguos y las lámparas que tanto apreciaba han desaparecido, explícamelo. Estaba furiosa, incapaz de comprender la situación actual. El silencio se rompió de repente con el grito furioso del nuevo propietario. Llamaré a la policía. Ese grito actuó como una señal de salida, lo que provocó que mi suegro se apresurara a apartar a mi suegra y abandonara el lugar rápidamente. Después de un rato, mi suegra, que se había sentido agitada por los acontecimientos, recuperó gradualmente la compostura. Mientras tanto, expresé mis disculpas a los nuevos residentes, sintiendo un fuerte sentido de responsabilidad para asegurar que tales problemas no se repitieran en el futuro. Hice que los nuevos residentes registraran información detallada sobre mis suegros, incluidos sus datos de contacto y nombres, logrando así calmar la situación. En ese momento, sentí una profunda sensación de agotamiento en todo el cuerpo, pero aún no había terminado. Fui a ver a mis suegros para explicarles con calma que nuestra mudanza ya se había completado justo antes de que falleciera mi esposo. Planeamos vender esta casa desde el principio, junto con el terreno. Así que todo avanzaba según lo previsto. Les dije que este plan había quedado en suspenso temporalmente debido al traslado de mi esposo, pero finalmente todo progresó sin problemas. Detrás de la transición sin problemas había un factor crucial, mi cuñado, que luchaba con las interminables demandas financieras de mis suegros y no quería cargar a mi esposo con preocupaciones. Mi cuñado fue un salvador para mí. Él había estado preocupado durante mucho tiempo por la mala relación con sus padres y me había dicho que lo consultara en cualquier momento si tenía algún problema. Siguiendo su consejo, llegué a la conclusión de que vender el terreno antes de tiempo era la mejor estrategia para evitar perder la propiedad a manos de mis suegros, a pesar de que se trataba de una valiosa herencia de mi abuelo. Decidida a mantener la relación pacífica construida entre mi marido y mis suegros, le prometí a mi cuñado que lo mantendría en secreto, asegurando la paz dentro de la familia. Con gran valor, me abrí y le conté todos los acontecimientos. Al oír esto, la expresión de mi cuñado se tornó en ira, mostrando su fuerte resentimiento hacia sus padres. Mi cuñado, que trabajaba en el mismo lugar que yo, estaba al tanto de los planes que sus padres habían estado tramando y me reveló la verdad. Me explicó apasionadamente que Tyler, su hermano, era el miembro más importante de la familia en el mundo, y como esposa de Tyler, yo también era una parte invaluable de su familia. Mis padres o están planeando vivir en esa casa ellos mismos o están esperando una oportunidad conveniente para desalojarlos a usted y a Tyler y eventualmente quedarse con la propiedad, me dijo con un tono serio en su voz. Según mi cuñado, mis suegros eran extravagantes, carecían de sentido común, se preocupaban demasiado por las apariencias y no dudaban en utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos. En cuanto a mi suegra, era notablemente egocéntrica y carente de compasión, y su comportamiento a menudo hacía caso omiso de los demás. Si bien siempre actuaba con cortesía en público, su verdadera naturaleza era egoísta y no se la podría describir como genuina. Español. Conocer la verdadera cara y el comportamiento cotidiano de mis suegros por boca de mi cuñado fue una experiencia muy impactante para mí. Siempre se mostraban bien delante de Tyler, el hijo mayor de la familia, por lo que mi marido desconocía por completo sus características o planes. Mi cuñado nos recomendó encarecidamente que pusiéramos la casa a la venta rápidamente y la vendiéramos para evitar perderla debido a la conspiración de mis suegros. Convencidos por su persuasión, reconocimos la importancia de vender la casa y decidimos proceder con la venta rápidamente,
incluso si eso significaba desprendernos de una valiosa propiedad heredada de mi amado abuelo. Si se convirtió en un obstáculo para nuestra relación como pareja, fue una decisión tomada para priorizar la armonía familiar. Deseaba fervientemente evitar dejar una fuente de discordia en el futuro, especialmente debido al valor de la propiedad. Esta decisión no fue en absoluto arbitraria. Mi marido y yo habíamos discutido este asunto extensamente mientras él todavía estaba vivo, y él estaba completamente de acuerdo. Él comprendió mi situación de no poder consultar a nadie y, al enterarse de las acciones de sus padres, afirmó firmemente que nunca podría aprobar su comportamiento. Me dijo: lamento no haberme dado cuenta de esto, Hannah. Si te parece bien, vendamos la casa antes de que mis padres puedan hacer algo. Lamento desprenderme de la preciosa casa heredada de tu abuelo. No, si evita problemas futuros, creo que mi abuelo apoyaría esta decisión, respondí. Mi decisión no fue priorizar la relación con mis suegros, sino proteger el futuro. Se suponía que mi esposo y yo estaríamos juntos. Durante todo el proceso de venta, mi cuñado, que era un experto en bienes raíces, no escatimó esfuerzos para encontrar el comprador más adecuado. Mis tareas eran encontrar una nueva residencia y mudarme lo antes posible, asegurándome de que mis suegros no se dieran cuenta y manteniendo mi vida diaria habitual. La casa, un poco desgastada por el uso, estaba casi como nueva, lo que tuvimos en cuenta al establecer el precio. Como resultado, apareció un comprador adecuado sorprendentemente rápido y el proceso se desarrolló sin problemas. La familia que acababa de llegar se convirtió en la nueva propietaria de la casa. Nuestro plan original era esperar con ansias el regreso de Tyler, pero el destino nos obligó a cambiar de planes. Tyler también estaba satisfecho con la venta de la casa y ese fue mi único consuelo. La forma en que los transportistas trasladaron los muebles tan rápidamente fue como una máquina de precisión en acción. Mientras tanto, mis suegros, obligados a abandonar la propiedad, observaban con asombro una escena conmovedora. Los transportistas contratados exigieron explicaciones en medio de la confusión. Mis suegros se quedaron sin palabras. Para los transportistas era una situación incomprensible de superposición de tareas de mudanza, declararon que se trataba de una violación contractual y se enfrentaron a mis suegros, quienes no dieron una explicación adecuada. Finalmente, los muebles fueron devueltos a su lugar original, pero la situación inesperada generó cargos adicionales. Mi suegra, aparentemente comprendiendo la situación, se acercó a mí y suplicó con voz temblorosa: considerando que la casa era la herencia de la esposa de mi Ellison, también debería pertenecernos a nosotros. No, esta situación es absurda, respondí. Sin embargo, sus inútiles intentos y excusas no tuvieron ningún impacto en mí. Ignoré por completo sus argumentos y decidí irme con mis pertenencias. La propiedad ahora pertenecía a la nueva familia y no tenía obligación ni derecho a responder más. Después del funeral de Tyler, donde me encontré con mis suegros, parecían ansiosos por hablar sobre el tema de la casa, pero finalmente se fueron en silencio sin decir nada. No tenía obligación de decirles nada a mis suegros y casi no tenía palabras para intercambiar con ellos. Ahora, en mi nueva residencia, estoy llevando una vida tranquila en esta pequeña casa donde originalmente se suponía que íbamos a comenzar de nuevo. Me enfrenté a un profundo dolor debido a su ausencia. Los ahorros de la venta de la casa fueron sustanciales, pero sin mi esposo, el sueño de construir una nueva casa se había desvanecido. Regresé al trabajo, atesorando los preciosos recuerdos con mi esposo, y poco a poco estoy recuperando una actitud positiva. En cuanto a mis suegros, en particular mi suegra, parece que se acumulaban quejas sin resolver. Sin embargo, no tenía ningún deseo de seguir en contacto con ellos y no había compartido mi nueva dirección con nadie, lo que no dejaba ninguna posibilidad de ponerse en contacto conmigo. Las frustraciones de mi suegra solo crecieron. Aunque antes se jactaba delante de su hijo mayor, ahora no podía visitar a mi cuñado y seguía sin saber dónde estaba. La presión aumentó y mi suegra finalmente perdió la cabeza. En plena noche, esparció gasolina por los alrededores de la propiedad vendida. Afortunadamente, un vecino que pasaba por allí sospechó y la detuvo de inmediato, evitando que sucediera nada grave. Cuando se informó a la policía, se descubrió que había preparado periódicos y un encendedor, y mi suegra fue arrestada por intento de incendio. La dueña de la casa, que casi fue víctima de un incendio provocado, se enojó tanto que amenazó con demandarme también después de saber quién era la mujer intrusa. Me disculpé repetidamente, pero como fue un intento de incendio provocado, no había nada que pudiera hacer por el crimen que mi suegra había cometido.
Finalmente, su obsesión con la casa la llevó a ser procesada. A través de múltiples disculpas, logré obtener el perdón y prometí asegurarme de que un incidente así nunca volviera a suceder. Mi suegra se crió en un entorno mimado, acostumbrada a obtener todo lo que quería. Enfrentándose a una situación en la que no podía tener esa casa, surgieron la frustración y los celos. De mala gana comenzó a resentirse por la casa y el terreno, recurriendo al crimen, lo que finalmente la llevó a ser encarcelada. Mi suegro, que normalmente la apoyaba, comenzó a pelearse constantemente con ella después del arresto y finalmente decidió abandonarla y divorciarse. Como resultado, mi suegra perdió por completo un hogar al que regresar después de su sentencia. Sin embargo, esto también puede verse como consecuencia de sus propias decisiones. Mi cuñado se sentía solo después de perder a su hermano, pero me consoló diciéndome, puedo soportarlo porque todavía te tengo a ti. La relación con mis suegros había terminado, pero eso no significaba que hubiera perdido a toda mi familia. Estaba decidida a aspirar a una vida cotidiana pacífica, sabiendo que mi difunto esposo me había estado cuidando desde el cielo. Seguí adelante.